Seguimos con los estudios bíblicos de descubrimiento. Espero encarecidamente que hayas leído antes el texto. Siempre lo anuncio para que tú lo leas, lo estudies y mires qué dice sobre Dios, sobre ti, la humanidad, de qué debes arrepentirte, qué debe cambiar en tu vida y también a quién debes compartir, con quién debes compartirlo. Pero esta mañana el título que quiero poner es, creo que es el que Jesús pondría posiblemente hoy en día, es: ten éxito en el reino de Dios sin morir en el intento. Lo repito, ten éxito en el reino de Dios sin morir en el intento. Marcos 4, 1 al 20. Bueno, ¿conoces a alguien que creía en Dios en el pasado? Su vida espiritual era muy exitosa en las cosas de Dios, pero después de unos años no seguía ni siquiera leyendo la Biblia. ¿Conoces a alguien así? Ya no volvía a reunirse con los que antes había llamado la familia de Dios. ¿Conoces a alguien que parecía estar entusiasmado con el reino de Dios, pero ahora vive para sí mismo? Piensa un momento en alguien concreto. Eso te voy a pedir. Piensa concretamente a alguien. Elige entre todos los que a lo mejor hayas conocido y te gustaría volver a ver, orar por esa persona, ayudar incluso a esta persona. Porque me gustaría que la imaginaras para ponerte en su lugar, en su vida. Piensa qué había pasado. Tal vez lo sabes. Y también si aquí terminamos esta mañana, imagínate que la vuelves a encontrar, ¿qué la ayudarías? ¿En qué la ayudarías después de escuchar lo que voy a decir o lo que Dios te va a decir esta mañana? Pues estamos con el ministerio de Jesús en Marcos 4 y de hecho han pasado varios meses que Jesús estaba predicando el Evangelio, acompañado por sus discípulos, y había muchas personas de este tipo que habían andado primero con Dios, se habían bautizado con Juan Bautista, arrepintiéndose de sus pecados, confesando sus pecados, para recibir el Mesías. Y cuando vino el Mesías, cuando escucharon también otra vez, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y Jesús empezó a hablar de no hacer riquezas aquí en la tierra, sino en el cielo, por ejemplo, se iban enfriando. Y los discípulos veían como la gente empezaba a dudar si seguir. De momento había todavía muchísima gente, pero Jesús quería preparar a sus discípulos a lo que iba a venir. Si os acordáis, llegáis al final del Evangelio, vais a Jesús absolutamente solo, incluso sin sus apóstoles, menos Juan. Jesús quería prepararlos, quería hablarles del misterio del reino de los cielos, el reino de Dios. Después de esos meses acompañado por sus discípulos, Jesús quería gritarles a todos que estaban en aquel entonces escuchándole: tened éxito en el reino de Dios sin morir en el intento. Así que veamos de nuevo el relato de Jesús con unos resultados asombrosos que él menciona, pero también de muchos intentos de éxitos del reino de Dios que terminaron en total pérdida. En esta historia de Jesús puedes identificar a los que murieron en el intento y a los que prosperaron en cambio. Ahora, ¿cuál era el secreto que hacía la diferencia entre el triunfo por un lado y la muerte por otro? Voy de nuevo a leer la Biblia, que dice así: de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. Estaba ahí al norte de Israel, lago Genezaret. Y dice: la multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Así que imagínate una enorme multitud
y Jesús no podía hablarles con claridad, salió, pidió una barca para ir al lago y utilizar esa plataforma para hablar y ser escuchado por toda esa multitud. Ahora Jesús tenía la atención de tantas personas, una multitud, que hablaba desde esta barca sobre el lago. Entonces, dice la Biblia, se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Y como parte de su instrucción les dijo, prestad atención. Jesús relató una historia comparativa, que eso es una parábola, una historia comparativa. Comparaba el éxito del crecimiento del reino de Dios en sus oyentes con el éxito de unos terrenos que producían fruto o no lo producían tras una siembra de algo, por ejemplo, trigo, sin especificar. Y la Biblia dice, un sembrador salió a sembrar. Así empieza la historia comparativa de Jesús. Un sembrador salió a sembrar. ¿Qué quería decir? Jesús era el mejor sembrador del Evangelio del Reino de Dios. Y usó esta figura para la comparativa. Dice la Biblia, o sigue Jesús contando, sucedió que al esparcir él la semilla, el sembrador, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Ay, tremendo, ¿no? Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. O sea que parecía tierra normal, pero debajo había rocas. Aquello tenía tan poca profundidad, tanta superficialidad, tan poca tierra, que al germinar la semilla, sí crecieron un poquitín, y las circunstancias, la sequía, el sol, el viento y demás, hizo que se secaron. Y dice también, otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno. Menos mal, ¿verdad? Porque si no, pobre sembrador, no come. Todo perdido. Dice aquí, pero las otras semillas cayeron en buen terreno. Brotaron y crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Qué importante puede resultar prestar atención a Dios, a su palabra, como en este caso. Y por eso Jesús exclamó después de esta parte, el que tenga oídos para oír, que oiga. Añadió Jesús, dice Marcos 4:9. Por ello, puse por titular de esta enseñanza, ten éxito en el reino de Dios sin morir en el intento. También podría haberlo formulado así, cómo triunfar en el reino de Dios sin morir en el intento. Resumimos. Observamos 4 intentos de siembra en suelos diversos. 3 fracasaron y solo el buen terreno dio una cosecha. Este último fue todo un éxito, pero de forma exagerada. Una cosecha normal en aquel entonces, según los estudios de los historiadores, era del 7,5 por 1. Normal. Y si fuese muy buena, por un año exageradamente bueno, era 10 por 1. Pero el resultado, en esta buena tierra que Jesús menciona o relata, era, recordad, 30 por 1, lo mínimo, 60 por 1 y hasta 100 por 1. Yo quiero tener este éxito, la verdad, en mi vida, en el reino de los cielos, el reino de Dios. Pero también recuerda, 3 murieron en intento. 3 murieron completamente en intento. Y puedes saber
por qué fueron eliminados. De hecho, Jesús quiere que sepas por qué fueron eliminados y por qué los otros dieron tanto fruto. Puedes conocer el misterio de cómo tener éxito en el reino de Dios y no morir en el intento. Solamente hay que preguntar a Dios y escuchar a Dios. Eso es lo que hicieron los discípulos aquí. Y eso es una costumbre muy importante. Cuando uno lee la Biblia y no haga preguntas, está perdido, no aprende. Es imposible aprender. Es esencial preguntar a Dios, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué dice sobre ti? ¿Qué dice sobre la humanidad? ¿Qué dice sobre mi vida? ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Y cómo quieres utilizarme para otras personas? Por eso hacemos los estudios bíblicos por descubrimiento exactamente con esas preguntas. Y para no olvidarlo, no ser como los olvidadizos que aquí no dan fruto, lo repetimos la próxima vez. ¿Qué es lo que hemos descubierto? ¿Y qué es lo que hemos hecho de verdad? ¿Y a quién se lo hemos dicho? Y que no hemos olvidado de realmente prosperar y crecer.